Hola, buen día, compañeros y maestra. Mi nombre es Daniela y hoy junto con mi equipo conformado por Vania Yadira, por Rubí Lilian y por Montserrat Luna, les vamos a exponer lo que es el Renacimiento. Para comenzar, ¿qué es el Renacimiento? Se llama Renacimiento al gran movimiento tanto artístico como filosófico que se produjo en Europa a finales del siglo XV y que inició en Florencia, Italia. El nombre del Renacimiento alude a lo que este movimiento quiso ser, un renacer de la cultura grecorromana. Este movimiento se manifiesta particularmente en las artes, admirando y tomando como modelo a la antigüedad clásica y su antropocentrismo. Yo les voy a hablar de las características de este. El individualismo. Los nobles y los burgueses de alta sociedad enmarcaban sus figuras en estatuas o pinturas, y los artistas firmaban cada una de ellas. Esta habla de tu propio punto de vista sin contar con la opinión de los demás. El racionalismo. Aquí se dice que la fe se ve cuestionada. Inicia la búsqueda para encontrar nuevos conocimientos y reconoce la razón como única fuente del auténtico conocimiento. El hedonismo. Deja a un lado la búsqueda del sufrimiento a los demás. En esta época se dejaba a un lado la búsqueda del sufrimiento hacia los demás. Pasaron de buscar el placer propio a la satisfacción espiritual, placer y bienestar de todos los ámbitos. El humanismo. Las personas renacentistas aún creían en Dios, pero no de la misma forma en que podría observarse durante la Edad Media. Aquí valoraban al ser humano y la condición humana. Las personas son generosas y cuando una persona era cruel con otra se decía que era inhumano. El naturalismo. El hombre se vuelve uno con la naturaleza. Este, el hombre establece una conexión con el universo, el cual busca una idea romántica con la naturaleza al cuidar las plantas. El realismo. Se obtiene el máximo nivel de conocimiento en pinturas. Aquí los artistas del Renacimiento analizaban cada una de sus pinturas detallada y detenidamente para tener el mayor conocimiento de ellas. Analizaban la realidad de manera objetiva y crítica. El mecenazgo. Aquí eran personas de gran poder que, que financiaban la cultura en esa época. El renacimiento en el Renacimiento, entre ellos estaban los banqueros, los aristócratas, los papas, los comerciantes y los nobles. Aquí daban protección o ayuda económica a personas o fundaciones con bajos recursos o con poco dinero. Bueno, yo les voy a explicar las etapas del Renacimiento, las cuales son tres. El Trecento. El Trecento o Renacimiento temprano es la etapa transitoria que se desarrolló en el siglo XIV, durante el cambio de la Edad Media a la Edad Moderna. Las presentaciones artísticas ya exponían un cambio de creatividad, en especial en la pintura. Entre los artistas más destacados se puede mencionar a Giotto y a Giovanni Boccaccio. El 480. El 480 se desarrolló en Italia y abarcó todo el siglo XV. En esta etapa se fundamentó el renacer de diversas posturas antiguas y, por lo tanto, el antropocentrismo. Muchas obras tocaban temas religiosas y mitológicas. Los artistas inspirados en la cultura grecorromana buscaban presentar en sus obras la belleza y la estética. Los artistas eran apoyados por los mecenazgo, que son los príncipes, los condes, los duques,
quienes compraban y encargaban el arte de manera continua, lo que ayudó la difusión del arte y de sus creadores. El tercero es el Cinquecento. El Cinquecento o Alto Renacimiento es la tercera etapa del Renacimiento que se llevó a cabo en la primera mitad del siglo XVI, en el cual tuvo su mayor expansión por el resto de Europa, tomando influencias de diversas partes. Los artistas se acostumbraban a recibir encargos de obras para diversos palacios. Estos son las etapas. Ok, ahora la filosofía renacentista. Durante el Renacimiento, el hombre opta por el antropocentrismo y deja de lado el teocentrismo, buscando nacer de nuevo en todos los aspectos. Existen características que definen la filosofía del Renacimiento, características como el deseo del conocimiento y enriquecimiento cultural, el espíritu aventurero, la exaltación de todas las cualidades humanas, se rescatan los valores de la época clásica, existe la oposición al sentido religioso medieval, la admiración e imitación a los clásicos, curiosidad científica y un espíritu crítico, y el florecimiento intelectual y artístico. La filosofía renacentista puede definirse como diferentes pensamientos que fueron impulsados por el humanismo y el naturalismo, que marcó el renacimiento del humano alejado de Dios y del cristianismo, enfocándose en la curiosidad intelectual, la exploración del todo y el humanizar las artes. Filósofos que destacan: Nicolás Maquiavelo con su filosofía política, Martín Lutero, impulsor de la Reforma Protestante, Erasmo de Róterdam, intelectual de la naturaleza humana, y Miguel Servet, con sus diatribas de la Santísima Trinidad y sus descubrimientos sobre estos. Sin embargo, en esta ocasión les vamos a hablar sobre Galileo Galilei. Ya. A mí me toca. Vamos a hablar ahora de Galilei. Que fue un astrónomo, filósofo, matemático y físico. En el Renacimiento destacó mucho por la revolución científica, porque fue parte de ella, porque hizo varios experimentos y varios descubrimientos. A él lo consideraban como el padre de la ciencia o el padre de la astronomía y de la física moderna. Tuvo varios descubrimientos y aportaciones y obras que fueron como el descubrimiento de la ley de la caída de los cuerpos. Él decía que las mareas eran gracias al movimiento que tenía la Tierra. Él construyó el telescopio y también redactó el mensaje de los astrónomos, que consiste en el escrito de Galilei corto, el cual fue su primer trabajo científico que tuvo después de construir el telescopio. Tuvo diferentes aportaciones en esta época, como él observó los cuerpos celestes, las leyes de la naturaleza, la metodología científica, pero uno de los más importantes fue que él, gracias a la teoría de Copérnico, desarrolló esa teoría y en él le explicaba que la Tierra no era el centro del universo, sino era una porción del universo, en la cual contradijo a la Iglesia, porque la Iglesia siempre dijo que la Tierra era el centro de todo, pero Galileo Galilei no, lo descubrió mediante su teoría. Él decía que no, y pues la mayoría de las iglesias odiaban o despreciaron a Galileo Galilei porque él explicó que la Tierra no es el centro del universo. Esa fue su aportación más importante en la filosofía.
Bueno, compañeros, esa fue nuestra exposición y como conclusión me gustaría agregar que el Renacimiento fue un movimiento de suma importancia para la historia del hombre porque marca un antes y un después en nuestro modo de vida, porque se vio influenciado por la ciencia, matemáticas, la literatura y el arte. Gracias.